Dios los bendiga, hermanos. Bueno, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por darnos la oportunidad, ¿no?, de compartir, porque la verdad que el otro día decía la hermana Blanca que a veces se me complica, algo así, no me acuerdo bien cómo fue que dijo, y realmente es así. A veces se me complica un poco, ¿no?, por mis hijos y por un par de cositas, pero le agradezco al Señor que Él me permite, a pesar de todo eso, seguir compartiendo la palabra, porque es algo que me gusta muchísimo, como ustedes saben, ¿no? Me gusta mucho hacerlo y no quiero dejar de hacerlo. A veces digo, esta semana no voy a poder, se me está complicando, ¿en qué momento voy a hacerlo? Y el Señor siempre acomoda las cosas de alguna forma, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una oración. De fondo tengo la música que le gusta a Efraín, mientras las chicas se bañan, a ver si él se mantiene entretenido mientras yo comparto con ustedes. Así que bueno, Señor, te damos gracias, papá, por darnos la oportunidad de compartir, a pesar, Dios, de la distancia, a pesar de la situación, Señor, que todavía estamos viviendo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permites permanecer en unidad, Señor, a pesar de que cada uno está en su casa, Señor. Y te pido que bendigas, Señor, tu palabra, que bendigas mi vida, Señor, que me ayudes a compartir, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor. Que todo, Señor, lo que no pertenezca a ti, Señor, todo lo que no venga de ti, Señor, no pueda, Señor, recibirse, Señor, y que nuestra vida sea, Señor, tierra fértil para recibir todo lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a compartir en Hechos 5, a partir del versículo 28 hasta el 42. Dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Cristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Está hablando de la muerte de Esteban, ¿no? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron en la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Me encanta, la verdad que es muy lindo leer los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles en la palabra, porque habla de algo tan hermoso, ¿no? Que es el fuego que tenía la iglesia en los tiempos luego de la muerte de Jesucristo. Ellos vivieron mucho tiempo con Cristo, entre ellos viviendo milagros, maravillas, donde los enfermos eran sanados, donde... Hay alguien que quiere salir en la cámara, no lo voy a dejar.
porque si se ve va a querer estar durante toda la prédica, el devocional. Y se puede ver, ¿no?, como en los tiempos de Cristo los apóstoles, los discípulos, la gente que le seguía, tenía fe, ¿no?, pero veía las cosas que sucedían de la mano de Cristo. Cuando lo encarcelaron a Cristo y él iba a ser muerto y luego murió, ¿qué es lo que pasó? Se dispersaron. Y estos no volvieron a creer hasta el momento en que Cristo resucitó. Cristo murió y esta gente que le seguía, muchos decían, ¿qué pasó? Aunque fueron 3 días nada más, ¿no?, en el encarcelamiento, bueno, la crucifixión y la resurrección. Pero el poder fue derramado una vez que Cristo murió. Y allí en el aposento alto, unos días luego de su muerte, el Espíritu Santo se derramó y ellos recibieron poder como lo había dicho el Señor. Y cómo es, pero ¿qué es lo que pasó? Los discípulos, ¿no?, los apóstoles predicaban a Cristo, hacían milagros, hacían maravillas, y obviamente el mundo estaba en contra de ellos porque veían que juntaban mucha gente. Los judíos estaban en contra porque ellos se creían el pueblo escogido de Dios y por creerse el pueblo escogido de Dios, que lo son, ¿no?, pero no creían en Jesucristo, por eso no tienen la salvación, no tenían el perdón de sus pecados. Querían callar a los discípulos que tantas cosas estaban haciendo, tantos milagros, ¿no?, y tanta gente les seguía. Querían callarlos porque estaban predicando a un maestro, a un rabí nuevo del que ellos no estaban de acuerdo y al que ellos habían crucificado. Y me encanta, ¿no?, lo que pasa, porque cuando los quisieron callar, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego escucharon el consejo de Gamaliel cuando dice, ¿no?, dejémoslos que prediquen, ¿no?, porque este era un sabio muy respetado entre los judíos, y dejémoslo que prediquen, si lo que ellos dicen es verdad, entonces su consejo va a prevalecer, lo que ellos predican va a durar por la eternidad. Sin embargo, si es mentira, va a pasar como pasó con Teudas y como pasó con Judas, era el otro, ¿no? No recuerdo, Judas creo que era el otro. Sí, Judas, el Galileo, Judas el Galileo, que cuando ellos murieron se dispersaron y ya no tenían más seguidores. Pero no sea que nos encontremos luchando contra Dios. ¿Cuántas veces, no, a nosotros nos callan nos quieren intentar callar de esta forma? Porque nosotros predicamos locuras o hacemos locuras por nuestro Dios. Y a veces por hacer estas locuras sufrimos persecución, no sufrimos faltas, porque uno a veces prefiere bendecir con lo que tiene y a veces no tenemos demasiado. Sin embargo, nosotros decidimos que lo que nosotros tenemos, a veces sea plata, sea ropa, sea un calzado, no es cosecha, sino que es una semilla, y nosotros decimos, bueno, como lo que yo tengo es una semilla, entonces yo no importa que me quede con mis zapatillas rotas, yo prefiero sembrar mis zapatillas a esta persona que lo necesita. O de repente tengo 500 pesos para comer y es todo lo que tengo, y sin embargo prefiero dar mis 500 pesos, mis 400 pesos a tal persona que necesita, y yo comer, arreglármelas con 100 pesos. ¿Cuántas veces para hacer estas locuras muchos nos critican y dicen, pero ese es el Dios que vos predicás? Vos por bendecir a otros estás pasando necesidad. Anda a mirar los dibujitos. Estás pasando... Bueno, continuamos. Y muchas veces lo que nosotros tenemos... lo que nosotros tenemos, nosotros entendemos que es semilla, ¿no?
y sea algo económico, sea tiempo, ¿no? Muchas veces a nosotros como familia, ¿no? Con mis papás nos pasó que decían, ¿cómo van a meter a esa gente en su casa? Porque venían los adictos, ¿no? Los ladrones a nuestra casa. Y por la convicción que tenían mis papás en ese momento, cabezas de hogar, ¿no? O sea, nosotros éramos simplemente sus ovejas, por así decirlo. Ellos decían, no, el Señor nos llamó, entonces le abríamos la puerta a estas personas y la gente criticaba. Sin embargo, algo que nosotros decíamos es, si el Señor levantó esto, el Señor lo va a sostener. Y nosotros convencidos de que el Señor era quien nos había llamado, continuábamos con esta obra, ¿no? Se cerró otra oportunidad en Hurlingham, nos quedamos sin un lugar. Sin embargo, el Señor nos llevó a Catonas luego y la obra continuó. Y siempre sostuvimos lo mismo. Si el Señor nos llamó, entonces el Señor va a sostener la obra. El Señor nos va a ayudar, no importa lo que pasa a nuestro alrededor, no importa lo que pase, no importa que nos quedemos en la calle, no importa que no tengamos un peso para hacer nada. El Señor nos llamó. ¿Cuántas veces pasó que no teníamos para hacer un campamento, por ejemplo? Nosotros dijimos con la iglesia, ¿no? Con ustedes, hermanos. No, vamos a hacerlo. Esperen un segundito, Zoe. Esperen un segundito. Mis hijas estaban bañándose y están saliendo. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Muchas veces, hermanos, con ustedes no teníamos para hacer los campamentos. Sin embargo, decíamos, bueno, si el Señor quiere, va a empezar a proveer las cosas, sí. De un lugar, de otro, nosotros mismos éramos prosperados y el Señor nos daba para hacer estos campamentos. Y luego pasaban cosas en esos campamentos de las que no podemos decir que el Señor no estuvo con nosotros. Entonces, frente a los sueños que tenemos del Señor, sea cual fuere, no importa qué es lo que piense el que está a tu alrededor, no importan las pruebas que vengan, que muchas veces son muchas, hermanos. A mí me pasa muchas veces tener una visión de algo y que la situación a mi alrededor me diga, no, Dani, esto no es así, vos estás imaginándote un montón de cosas, estás creyendo que el Señor te está diciendo, sin embargo, y muchas veces ni siquiera cree en nosotros el que está al lado nuestro, porque quizás no tiene al Señor, o porque quizás no tiene la visión que nosotros tenemos, ¿no? Porque el Señor, cuando le habla a una persona, miren a Abraham, su esposa, no creyó en la promesa que el Señor le había dado, se rió Sara. Se burló. Sin embargo, el Señor, Abraham sabía que quien le había dado el sueño era el Señor, y él creyó hasta las últimas consecuencias, hasta el momento en que tuvo que ir a ofrecer a su hijo, y que sabiendo que el Señor se iba a proveer, porque ustedes miren la respuesta de Abraham cuando tuvo que ir a sacrificar a su hijo y Isaac le preguntó, ¿dónde está lo que vamos a ofrecer? Abraham le dijo, el Señor se proveerá, sabiendo que no iba a ser Isaac, porque el Señor le había dado una promesa sobre esa vida. Entonces, hermanos, tengamos fe, sin importar qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Recuerde que usted fue llamado por el Señor, y si el Señor nos llama, el Señor va a orquestar todas las cosas para que su llamado sea cumplido. ¿Cuál es la promesa que el Señor le ha hecho? ¿Cuál es el llamado que el Señor tiene sobre su vida? ¿Cuál es ese sueño que usted tiene en su corazón, que cuando piensa en eso su corazón empieza a latir con todas sus fuerzas y usted le gustaría estar cumpliéndolo? No deje de orar, no deje de creer en que el Señor va a cumplir eso en nosotros. Si el Señor está de nuestro lado, vamos a ver la gloria de Dios. Como dijo Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Hermanos, usted no luche contra Dios y no deje que los que están alrededor suyo opaquen el sueño que el Señor les ha dado, porque si el Señor prometió, Él va a cumplir. Y aunque la promesa tardare, no lo dude, porque sin duda se cumplirá y no tardará, dice su palabra. En su tiempo se va a cumplir, en la Habacuc de Dios, ¿no? Habacuc 3. Creamos en Dios, confiemos, el Señor lo hará. Dios los bendiga, hermanos, y espero que haya sido de bendición la palabra, y no dejemos de orar por nuestros hermanos, los que están en necesidad, por nuestro pastor que está con esa afección sobre su vida, el hermano Hugo digo yo, todavía no es nuestro hermano, pero el esposo de nuestra hermana. Y bueno, por cada uno de nosotros que sabemos que pasamos por pruebas muchas veces y nos faltan las fuerzas, pero el Señor está de nuestro lado, por eso permanecemos. Si estamos en la vid, permaneceremos para siempre, ¿sí? Sin embargo, si somos quitados de la vid, no vamos a tener fruto. Entonces permanezcamos en Él, confiemos que el Señor hace la obra. Dios les bendiga, hermanos.